Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendice. Qué bueno volverlos a ver. Se ven todos bonitos, los hijos del Señor. Qué bueno verla, mi hermana. La extrañamos mucho. Y bienvenidos sean todos. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez en esta mañana? Bueno. Bueno, ay, sí, mira, perdón que no. Ay, bienvenida. Muy bienvenida a la presencia del Señor y a la iglesia, a su reino. Le damos la bienvenida a los que están conectados en este momento por Facebook, por YouTube. Y bueno, ya Victoria en esta mañana oró para que sea el Señor hablándonos. Yo le digo, Señor, yo tan solo soy un instrumento en tus manos, que luce mis labios de mujer, que no sea lo que yo quiera hablar, sino que lo que el Señor quiera hablar a través de mis labios. Y que el Señor ponga en ustedes la mejor disposición, que evitemos toda distracción. El enemigo es experto en querer distraernos para robarnos esa bendición. Y en esta mañana el Señor nos quiere, Él nos enseña cosas que nos van a servir para nuestra vida. Y bueno, en esta mañana el título de la enseñanza, la predicación es La iglesia como muro fortificado. ¿Se acuerdan cuál es el lema de este año para la iglesia, para la cruzada cristiana? Fortalecidos en el espíritu. Por eso estamos hablando de fortaleza, de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros somos la iglesia, ¿cierto? No son las cuatro paredes, somos cada uno de nosotros. Y la iglesia debe ser un muro fortificado. Muchas gracias. Y yo en esta mañana quiero proponerles, quiero retarlos a ustedes, iglesia, que vamos a hacer algo. Como iglesia, nosotros debemos cuidar los muros espirituales. Y vamos a ver por qué debemos cuidar esos muros espirituales. Y les invito a que busquemos Jueces, en el libro de Jueces, el capítulo 3, a partir del versículo 7 al 11. Jueces está en el Antiguo Testamento, casi al comienzo de la Biblia. Los que no lo saben, vamos a hacer escuelas porque allí nos enseñan a conocer los libros de la Biblia y muchas cosas más. Ya tenemos Jueces 3, 7, del 7 al 11. Dice, ay, perdón, por favor, me regalan un poquito más de luz aquí. Gracias. O se dañó el bombillo. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusataim 8 años. Y salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Yo quiero que veamos un poco cómo es un muro fortificado. Veremos que aparezca. Esos son los muros, ¿cierto? Unas murallas. Y busqué específicamente qué es un muro de bronce. Y dice que es una fortificación, es una construcción o edificio militar destinado a la defensa de territorios en la guerra. También se utiliza para establecer el dominio en una región en tiempos de paz. Y me pareció interesante ver, por qué se veían tantos muros, ¿sí? Porque era tan importante para ellos. Y desde la historia temprana y hasta nuestros días, quizás nosotros no vemos en este tiempo que se estén construyendo esta clase de muros,
pero se están construyendo otra clase de edificaciones, otra clase de murallas, por decirlo así. Y las murallas siempre han sido necesarias para que las ciudades sobrevivan. Las murallas son una protección. Y dice que estas construcciones cumplían la función de vigilancia, ¿cierto? Desde allí podían vigilar, ellos veían ciertos caminos, ciertos pasos, ellos, digamos que de cierta manera, esto también se hizo como para hacer fronteras, ¿sí? Como que decir hasta dónde venía, por decir algo, hasta dónde va Kennedy, y de ahí ya sigue otra localidad. Era algo más o menos así, también servía para esto, para establecer límites. Tengamos presente eso y digamos, establecer límites. ¿Qué debemos hacer? Establecer límites. Y ya vamos a ver para qué tenemos que establecer límites. Algo muy importante, y es que las escrituras muestran que la construcción de los muros era parte de las instrucciones de Dios. Esos muros eran construidos porque Dios lo mandaba y Él decía cómo debían hacerlo y en qué tiempo. Las murallas de Jerusalén tenían 34 torres y 8 puertas por las que se accedía a la ciudad. Y si una persona era sospechosa o no era conocida, no era aceptada, no podía entrar por esas puertas, no podía ingresar. Descuidar la protección de Jerusalén era entregar la ciudad en manos de naciones paganas, en manos del enemigo. Por eso era tan importante cuidar, proteger en este tiempo a Jerusalén. Pero nosotros también tenemos un muro espiritual. Tal vez no tenemos estos muros alrededor de nuestra casa, de nuestro apartamento, como complicados, ¿cierto? Pero tenemos un muro espiritual y ese muro espiritual se compone de todo lo que hacemos en relación con Dios. Ese muro puede estar fortificado o ese muro se puede estar cayendo. Ese muro quizás puede tener una brecha, quizás puede tener un espacio por donde se está entrando algo que va en contra de Dios. Y de acuerdo a nuestra relación con Dios, así es nuestro muro. Es algo que en esta mañana yo quiero que nosotros recapacitemos, y es que debemos ser genuinos en construir esos muros espirituales en nuestra vida. Leyendo Jueces 3 del 7 al 11, y que en esta mañana yo quiero que se quede grabado en sus mentes y en sus corazones. ¿Por qué la iglesia debe cuidar los muros espirituales? Díganse ustedes personalmente, ¿por qué debo cuidar mi muro espiritual? ¿Por qué van a cuidar su muro espiritual? Y les voy a dar la primera razón, que está en el versículo 4, en el texto que acabamos de leer. Dice en Jueces 3:4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas para mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Es que Dios prueba nuestra relación. Me llamaba mucho la atención que al leer todo, estoy haciendo mi devocional en el libro de Jueces, y yo decía, ¿sobre qué hacemos esta enseñanza? ¿Cómo somos fortalecidos en el espíritu? Y en un momento dado yo he estado leyendo Jueces y he encontrado cosas interesantes. Y vemos en Jueces que dice que Dios dejó estas naciones para probar a los israelitas, ¿sí? Es como si el Señor dijera, bueno, yo los voy a mandar a ustedes a vivir a, no sé, el barrio de los mártires, ¿sí? El barrio de los mártires, con todo respeto, si hay alguien de los mártires en las redes,
pero sus alrededores siempre hemos oído que es muy peligroso, ¿sí? Es de tener mucho cuidado. Pero el mayor cuidado es de no ir a caer lo que hacen en los alrededores de ese barrio. Era algo más o menos así, pero aunque era su pueblo, Dios los dejó ahí porque los quería probar, si ellos eran fieles a Él, si eran obedientes, ¿sí? Cuando yo leí el libro, en el versículo 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. En la versión traducción lenguaje actual dice, y que sus hijos dejaron de adorar a Dios. O sea que sí conocían de Dios. Quizás sus padres les habían hablado de Dios. Dice, pero que en ese momento ellos olvidaron todas las enseñanzas que Dios había dejado. Y me llamó la atención que dice que hay 6 ciclos. 6, yo decía 6 ciclos en el que el pueblo volvió a la apostasía, en el que el pueblo volvió a la esclavitud del pecado, desobedecieron sus mandamientos. Sin embargo, dice que 6 veces clamaron al Señor y 6 veces el Señor los libró. Y yo decía, Dios, Señor, tu misericordia es tan grande. Pero también me hacía quedar en cuenta que no debemos abusar. Sí, porque quizás el Señor me perdonó esta, quizás me perdonó la segunda, quizás me perdonó la tercera. Pero yo no sé si habrá oportunidad de que Él me perdone una cuarta y quinta vez. Y dice que cuando habla de la apostasía, se refiere a renunciar, a abandonar, a ser desleal en la fe, a abandonar mi creencia en Dios. Y ellos lamentablemente volvieron a la esclavitud del pecado porque se olvidaron de los mandamientos que Dios les había dejado a través de Moisés. Y dice que fueron entregados al rey de Siria, ¿sí? ¿Y estuvieron cuántos años? ¿Recuerdan? 8 años sirviendo a ese rey. Y yo no me imagino cómo sería la situación. Sería tal que dice que ellos clamaron. Sí, tal vez ellos dijeron, Dios, no, ya no más. El versículo 3:1 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Y es que el Señor también quería, o sea, como ellos no estuvieron en la guerra, cuando uno no pasa por ciertas situaciones y se le presentan, no sabemos cómo obrar, cómo actuar. Entonces el Señor dijo, voy a dejarles estas naciones para que quizás cuando venga guerra ellos sepan cómo enfrentar la situación, para que cuando ellos vean todas las prácticas paganas que ellos hacían, Él esperaba que su pueblo dijera, no, yo no participo en eso. Eso no es para mí, no es lo que el Señor me mandó. Era lo que el Señor esperaba que hiciera su pueblo. Pero no, ellos dejaron de adorar a Dios y se volvieron a los Baales. Cuando yo busqué el significado de Baal, dice que significa esposo, señor, amo, dueño, Dios de la lluvia, Dios del trueno, Dios de las cosechas. Ese era el Dios para esas naciones paganas, Baal. Pero también me llevaba a pensar, y yo quiero, mis amados hermanos, que ustedes en un momento dado piensen, ¿ante qué Baal nos estamos arrodillando? ¿Ante qué Dios nos estamos arrodillando? Podemos decir, no, pero es que yo ya no tengo figuras y estampas en mi casa. Yo ya no tengo esas imágenes, altares, y ya yo no les pongo vela ni flores. No, yo no tengo nada que ver con eso. Pero es que lamentablemente hay otros Baales, hay otros dioses. Uno puede ser el materialismo. El materialismo es invertir en todo aquello que de cierta manera me va a hacer vivir de apariencias, ¿sí? Valorar más las posesiones que a Dios. Buscar más, tener más. ¿En qué yo voy a invertir? ¿Sí?
Y dice que muchas veces nosotros dividimos entre las personas exitosas y las personas fracasadas. Y es importante que nosotros pensemos en un momento dado, ¿será que el materialismo en este momento lo estoy haciendo como un Dios? No estoy diciendo que si nosotros necesitamos la nevera y hay que comprar la nevera, compremos la nevera, ¿cierto? Si yo, aquí les doy un secreto, no le cuenten a nadie. La ropa se me ha estado encogiendo. No es que yo esté subiendo de peso, no. La ropa se me ha encogido y entonces me voy a poner algo y Dios, no me queda, tengo que comprar. Pero es esa necesidad. No es que yo quiero estar a la moda. En otro tiempo yo vivía por eso, o sea, la sociedad de consumo que me pedía. Yo tengo que estar a la moda, yo tengo que ponerme el último pantalón, los últimos zapatos, el último vestido. Y si no lo consigo, pues me endeudo si no tengo. Pero gracias al Señor que cambió mi mentalidad, ¿sí? Ahora compro cosas porque son necesarias, porque yo las necesito, pero no por satisfacer a la sociedad de consumo. Ese puede ser un Baal, pero también puede ser la carnalidad. La carnalidad tiene que ver con placeres. ¿Qué me produce placer? ¿A qué le estoy dando yo gusto? ¿Qué me está pidiendo mi carne? Si yo me estoy arrodillando ante ese Baal, aunque sé que está mal, sin embargo, es el placer, es el hedonismo y yo tengo que satisfacerlo. La influencia de las amistades no cristianas. Conozco personas, ¿sí?, que en un momento dado no han tenido trabajo y de pronto gracias al Señor les concedió ese trabajo. Y qué bendición, hay trabajo, pero lamentablemente se han dejado permear por el medio ambiente que hay allí y eso las aleja muchas veces de los caminos del Señor. Se apartan porque qué dirá mi compañera, porque que ellos de pronto me hacen a un lado, no me van a tener en cuenta. Entonces, no, yo tengo que hacer lo que ellos hacen. Las redes sociales mal usadas. No es que las redes sociales sean malas, pero el mal uso de ellas, si en un momento dado nos pueden alejar de los caminos del Señor, de su propósito, de lo que Él quiere para nosotros. Y es importante que nosotros tengamos presente, ¿será que yo me estoy arrodillando ante algún Baal? Lo estoy haciendo un Dios cuando no es verdaderamente Dios y no le estoy dando el tiempo a Dios que Él se merece, tiempo de oración, tiempo de comunión con Él. Y lamentablemente el enemigo se entera, el enemigo se da cuenta. No es que sea omnisciente y omnipresente, ¿sí? Pero nosotros en otro tiempo quizás hemos abierto esas puertas, hemos cedido algo de ese terreno, ¿sí? Y lamentablemente, como Él sabe que nosotros estuvimos pisando ese terreno, que nosotros estuvimos pisando este cuadro, pero de ahí le cedimos este pedacito a Satanás. Y Él siempre lo va a estar pidiendo, eso me pertenece, eso es mío. Por eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta, porque Satanás usa esas situaciones para alejarnos del camino del Señor y para alejarnos del propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Dios nos libra de la prueba si tenemos esos muros fortificados. Me llamó la atención que dice que el fin de hacer un examen en el ámbito escolar, eso es una prueba. Ustedes han escuchado la prueba del IFES, la prueba ¿de qué otra, Tania? LKS, bueno, ustedes conocen esos términos, para mí es nuevo. Pero hacen esas pruebas con los bachilleres, con los universitarios, con los profesionales, porque quieren medir qué tanto aprendió, ¿cierto? Para eso son las pruebas, para evaluar, conocer qué se aprendió, detectar si hay un problema, y lo importante es que si encontramos el problema tenemos que corregirlo. Y para ver qué tanto se aprendió, qué tanto consiguió de todo eso que en un momento dado se le enseñó. Y todos en algún momento dado de nuestra vida hemos pasado por pruebas, ¿o no? ¿Quién de ustedes no ha tenido ninguna prueba en su vida? Levante la mano y me cuenta el secreto.
Eso quisiéramos, ¿cierto? Nosotros no quisiéramos pasar por pruebas. Nosotros quisiéramos que todo fuera color de rosa, ¿cierto? Como que, no, un sueño. Alicia en el País de las Maravillas, o la Barbie, o qué sé yo, aunque yo no he visto a Barbie, pero me imagino que debe ser algo así, ¿cierto? Eso es lo que nosotros quisiéramos. Pero no, no es así. Y muchas veces, y nosotros como cristianos a veces decimos, ¿por qué yo tengo que pasar por esa situación? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Muchas veces le preguntamos. Y lamentablemente hay personas que están ahí para responder. Es que quizás hay pecado oculto. ¿Quién sabe en qué andaba el hermanito y la hermanita? Que por eso le vinieron esas situaciones, ¿sí? Y nosotros escuchamos eso y a veces también lo repetimos. Sí, quién sabe en qué andaba y lo que le pasó. Quién sabe por qué fue, ¿sí? Quizás el Señor quiere corregir un comportamiento. Y la verdad que el propósito de las pruebas que el Señor hace con nosotros es para que nosotros maduremos espiritualmente a través de la fe. El Señor quiere que nosotros crezcamos. El Señor quiere que nosotros maduremos. Si Él nos permite pasar por una prueba, primero está viendo qué tanto me alaba, qué tanto me adora, qué tanto me sigue, qué tanto me sirve. Hay un pasaje que se me olvidó dónde está, pero está en la Biblia, en los evangelios. El Señor Jesús dijo: y cuando el Hijo del Hombre, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice: en aquel tiempo me dirán, Señor, pero si en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Señor, si en tu nombre oramos por el enfermo y el enfermo se sanó. Y dice Él: les diré, no los conocí, hacedores de mal, apartaos de mí. Esto sería muy triste, mis hermanos. Yo me confronto y yo digo: Dios, que yo estuviera al frente de la presencia del Señor. Y Señor, pero es que yo hasta predicaba en la iglesia, yo enseñaba en las escuelas, Dios. Y sería muy triste que Él me dijera: yo no la conozco. Y eso es lo que me hace recapacitar a mí cómo llevo mi vida cristiana. No soy perfecta. No es que solamente me falte la aureola, no, yo también batallo con debilidades, con cosas, pero me he propuesto tratar de hacer la voluntad de Dios. Me he propuesto que aunque a mí no me guste y el Señor me diga: Gloria, tiene que perdonar, y así esa persona me haya hecho tanto daño, yo le digo: Dios, listo, tú me lo mandas, yo quiero obedecerte, así no sea fácil. Pero nosotros luchamos, batallamos diariamente. Y el Señor no quiere ni está pidiendo perfección, pero Él sí ve si nosotros estamos luchando, si nosotros estamos tratando de mejorar, si yo quiero cambiar. Eso lo ve el Señor. Y es importante, mis hermanos, que nosotros trabajemos en esto. Él quiere que nosotros maduremos, ¿sí? Y si yo tengo un compromiso con Dios y con su palabra, a pesar de la prueba, el resultado va a tener un final de fe y de éxito. Cuando hablamos de éxito, no necesariamente, casi siempre medimos el éxito con fama, con dinero, con tener cosas. Pero yo me considero una persona exitosa. Gracias a Dios tengo salud. Hay algunas dolencias normales, como dicen los médicos, es la edad. Y yo, gracias por lo que me toca. ¿Cierto? Esto es por la edad. Doctor, doctores que he tenido últimamente un dolorcito aquí, la rodilla. Sí, eso es por la edad. Y yo, gracias. Yo sintiéndome como de 40 y él diciéndome que tengo no sé cuántos. Pero el hecho de que yo me pueda mover, de que yo pueda caminar, yo pueda pensar, yo pueda disfrutar de mi familia, yo pueda verlos a ustedes, eso es un éxito en nuestras vidas. Es importante que nosotros entendamos que cuando vienen pruebas o aflicciones, Dios tiene un propósito y es para bien. Dice Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios tiene un propósito con esa prueba, como Él nos está probando. Pero por eso es importante que nosotros tengamos esos muros fortificados, ¿cierto? Que tengamos, le estemos haciendo como mantenimiento a esos muros. Sí, si vemos que se está agrietando, si vemos que algo está pasando, reparemos. La segunda razón por la que nosotros debemos cuidar esos muros espirituales es porque podemos clamar a Dios en tiempo de angustia. El versículo 9, en el 3:9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y es que si nosotros estamos trabajando en la fortificación de esos muros, en medio de la prueba, podemos clamar en esos tiempos de angustia. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay una aflicción, ¿cómo es nuestra reacción? Nos quejamos, pero también ¿qué nos ha pasado? ¿Qué les ha pasado en su tiempo de angustia? En su tiempo de prueba. Señor, bueno, Dios responde, pero ¿cómo es su actitud? ¿Cuáles son sus sentimientos inicialmente cuando viene la prueba? ¿Cierto? Hay una queja, siento dolor, siento frustración, quizás me desanimo, quizás me alejo. Pero ¿por qué Dios me está pasando esto a mí si yo voy cada 8 días a la iglesia? Cada 8 días leo la palabra cuando la expone aquí el pastor, ¿cierto? O no, yo la leo todos los días. ¿Y por qué me pasa eso a mí? ¿Sí? Pero el Señor dice, en medio de esa angustia, en medio de esa aflicción, en medio de esa tristeza, ¿qué podemos hacer? Clamar. Dice que el pueblo clamó. El Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Fíjate que este versículo deja claro que cuando enfrentamos una situación difícil, como le pasó al salmista, en este caso era David, ¿y se acuerdan qué le pasó a David? A David le pasaron muchas cosas. A David, su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Saúl también lo estaba persiguiendo. Cuando él se enfrentaba a los ejércitos filisteos, los filisteos lo perseguían. Y yo no me imagino estarse escondiendo en una cueva. No, ya mira, allí está, y corra y súbase. He tenido algunos sueños donde yo huyo y no son nada agradables, gracias a Dios han sido solo sueños, ¿sí? Pero en el sueño, y sobre todo como en las alturas, no sé, como en los techos, y entonces yo paso de un techo a otro y de pronto la persona que me estaba persiguiendo y yo encuentro un sitio donde meterme, ¿sí? Como una especie de esos altillos o donde guardan cosas. Yo me meto ahí y yo ahí escondida, pero de pronto empiezo a verle los pies. Y en el sueño es una angustia porque ya me van a agarrar, ya me van a coger. Y a veces en medio de la prueba y de la dificultad nos hemos sentido así. Con razón el salmista dijo, clamó, y él le dijo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y es que él deja ver que el primer paso para la victoria fue clamar a Dios. Y cuando habla de clamar es que yo llamo, es que yo grito: Dios, mira esta situación, es como que yo estoy pidiendo auxilio, SOS, Señor, no aguanto más. Dice que un clamor sale de lo más profundo de nuestro interior, de nuestras entrañas. Pero él dice: clamen a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué esperanza, mis hermanos.
Qué esperanza que en medio de esa angustia, que en medio de esa aflicción nosotros podemos clamar al Señor. Nosotros podemos gritar, expresemos lo que sentimos, no importa. Allá a solas con el Señor decirle: Dios, me duele, no soporto más. Yo recuerdo que algún día en medio de una aflicción yo le dije al Señor: ya no quiero más de esto, Señor, ya no quiero más. Estoy hostigada, es como si yo me hubiera comido un frasco así de miel. Y yo ya no quería más. Y yo le dije así: Señor, no quiero más esto. Ya no quiero más, por favor. Decía una hermana: yo le he pedido al Señor que me cambie de prueba. No me siga dando esa misma, sino que me dé otra. Sí, como más liviana. Sí. Y a veces en medio de estas aflicciones nosotros queremos decirle: Dios, esta prueba ya no más. Si quieres, mándame otra un poco más suave, pero ya no más. Y es válido que nosotros clamemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos estar seguros que Dios en medio de esa dificultad, Él nos va a responder. Él va a escuchar nuestro clamor. Él ve la intención de mi corazón. Él me conoce, yo no lo puedo engañar. Solamente recuerdo que algún predicador un día dijo: hay que mirar, o bueno, el Señor sabe y el Señor conoce qué clase de oración estamos haciendo, qué hay en nuestro corazón. Él decía: no como la muchacha que en un momento dado fornica con su novio y después está orando y pidiéndole al Señor: Señor, que no quede embarazada, por favor, que no quede embarazada, que yo no quede embarazada. ¿Qué responderá el Señor esa oración? ¿Sí? Pero Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Quizás hará otra cosa, ¿sí? Pero el Señor muestra su amor y su compasión. Él en medio de la oración trae esa certeza de que su presencia está con nosotros, de que Él siempre está dispuesto a perdonarnos, Él siempre está dispuesto a escucharnos. Yo no sé cuál sea su aflicción, o yo no sé por qué situación está pasando, mis queridos hermanos o hermanas, iglesia, pero es un tiempo en el que puede clamar al Señor y decirle: Señor, ya no más. Y si hemos pecado, y si esa situación viene porque le fallamos al Señor, es válido pedirle perdón y Él siempre estará dispuesto a perdonarnos y a renovar nuestra vida. La oración y el ayuno puede hacer milagros. Es importante tener presente eso. Si nosotros, ¿ustedes han leído la Biblia? Yo creo que sí, ¿cierto? Mi hermana Rocío. Ella me dice: sí, yo sé que mi hermana Rocío lee Biblia. Pero a veces uno pregunta en clase: ¿ha leído toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis siquiera una vez? A veces unos dicen que no. Pero estamos aquí para eso. La idea es que nosotros leamos su palabra, ¿cierto? Que nosotros nos enteremos de qué es lo que el Señor quiere que yo haga, pues aquí está su voluntad. ¿Cómo voy a saber si es voluntad de Dios o no si yo no leo su palabra? No sé si estoy haciendo lo que Dios me pide. Pero es importante, en este caso dice que el Señor, por medio de la oración, nosotros vamos a tener respuestas a nuestras preguntas. Por medio de la oración nosotros vamos a poder ver y entender por qué el Señor permitió que viniera la prueba. Podemos clamar. Y algo muy importante es que en medio de esa oración tener presente: no siempre el Señor nos dará todo lo que nosotros pedimos. Si quizás yo hice un mal negocio, si quizás yo hice una trampa, alteré documentos para que ese negocio se diera y resulta que se dieron cuenta, algo pasó, y después voy a orar: Señor, perdón, Señor, mira, no, hay que ver, o sea, yo actué mal y eso trae consecuencias. Entonces es importante que tengamos presente eso. Quizás el Señor no nos va a decir un sí en esa oración. La respuesta puede ser también no, pero Él sabe por qué lo hace. Santiago 4:3 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para nuestros deleites. Entonces es importante que en medio de ese clamor yo tenga presente que le estoy pidiendo al Señor. ¿Está de acuerdo a su voluntad? ¿Es lo que el Señor quiere? Pero la tercera razón por la que nosotros como iglesia debemos guardar esos muros fortificados es porque el Espíritu de Dios obra a nuestro favor trayendo
El versículo 10 y 11 del capítulo 3 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre el juez, vino sobre Otoniel. Dice, y entregó en sus manos al enemigo, entregó en sus manos al rey y trajo paz. Y esa paz duró 40 años. Qué rico cuando nosotros experimentamos la paz de Dios, ¿cierto? Esa paz interior que yo digo que no la cambio por nada. La paz del Señor yo no la negocio, ¿sí? Esa paz que Él me da, yo digo ni por millares de riquezas. Y a veces yo le digo al Señor: Señor, yo no te estoy pidiendo riquezas, no te estoy pidiendo viajes, no te estoy pidiendo lujos, que si me los das, bienvenidos sean. Pero te pido que no me sueltes de tu mano y que me des paz. Y lo demás, si me lo quiere dar, bienvenido sea, ¿cierto? Pero es importante esa paz interior. Dice que los jueces eran escogidos por Dios para liberar a su pueblo, para liberar a los israelitas de sus enemigos. Y ellos hacían esa figura de juez, ¿cierto? Un juez judicial. Pero dice que también ellos lideraban en otras áreas. En un momento dado los jueces se volvían salvadores y libertadores del pueblo de Israel. Ese era el papel también de los jueces. Debido a que no había un rey espiritual fuerte, dice en Jueces 17:6, yo se lo leo, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había un juez. Entonces todo el pueblo andaba, yo hago lo que a mí se me antoja, lo que a mí bien me parece, no tengo que estar cumpliendo normas, no tengo aquí un rey que me esté diciendo, si no hace bien, cárcel, castigo. Dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Había una actitud de rebeldía. Yo hago mi voluntad, yo hago lo que se me antoja, yo hago lo que a mí me parece. Era lo que decía el pueblo en ese tiempo. Sin embargo, el Señor le placía escoger un juez. Yo creo que Él miraba en medio de su pueblo, venga a ver quién cumple. No eran perfectos, porque yo leo y ellos se equivocaron. Por ejemplo, Sansón, él también fue juez. Sin embargo, Sansón se equivocó, ¿cierto? Pero dice que cuando lo necesitaba, el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Y fue cuando agarró esas columnas y derribó ese sitio donde estaban todos aquellos filisteos. Y así veo que en los jueces dice, y el Espíritu de Dios venía sobre ese juez y liberaba a su pueblo. Lamentablemente, mis hermanos, yo me pongo a ver y veía que hay creyentes en este tiempo que siguen haciendo su voluntad y no la voluntad del Señor. A mí me sorprendía pues que me comentaban un caso y dice que estos muchachos van a la iglesia, pero que en un momento dado en su casa, si le daba mal genio, soltaba su boca. Y eso era asteriscos, números, interrogatorios, signos de interrogación, ¿sí? Con todo lo que reflejan en las caricaturas cuando una persona es maldiciente. Y yo decía, qué tristeza, ¿cierto? Llegar a la congregación, quizás levantar las manos, cantar, me siento a escuchar, pero en mi vida diaria no hago lo que el Señor me está pidiendo. En la vida diaria no pongo en práctica lo que el pastor o el que se para a predicar aquí nos enseña. Sin embargo, así como hay en un momento dado personas de su pueblo que siguen fallando, que siguen pecando, también hay otras que están apartándose para el Señor y están aquí. Mis hermanos, yo espero que todos nosotros estemos en esa lucha, en esa búsqueda de querer agradar a Dios, de querer hacer su voluntad, de querer someternos a sus normas, a sus valores, lo que Él nos está enseñando en su palabra. No es fácil, mis hermanos, yo lo digo por experiencia, ¿cierto? Morir a mi yo
Cuando el Señor me pide, muera. ¿Sí? Que si me insultaron y me dijeron mi carne, siempre va a decir, ¿por qué se deja? Pues dígale el doble de lo que le dijeron. Y si le pisó, pues píselo usted 2 veces. Eso es lo que pide mi carne, ¿cierto? Pero cuando el Señor dice que calle, aun cuando el necio calla, sabio dice. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si te dieron en una mejilla, pon la otra. Si te quitaron la capa, déjale también la túnica. Y uno como que dice, ay Dios, pero Señor, no, yo creo que te estás pasando. Pero es lo que el Señor quiere. Y si yo decido y digo, listo, muero, no quiero, Señor, pero porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Aún habrá personas que en un momento dado, pues se guardan, nos apartamos, queremos buscar cada día del Señor. No somos perfectos, pero estamos en esa búsqueda. Dice que aquí, Él dice su palabra que aquí no vamos a ser perfectos, pero que sí debemos crecer a la altura del varón perfecto. Seremos perfectos cuando estemos allá, ¿cierto? Con Él. Pero aquí debemos buscar cada día subir un escalón de santidad, parecernos al Señor. Él dice, sed santos como yo soy santo. Y yo decía, Señor, tal vez en este tiempo tú estás buscando esos jueces. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, ustedes y yo, en este momento podemos ser esos jueces que el Señor está buscando. Él quiere que nosotros seamos esos libertadores de todos aquellos que están perdidos. Hay mucha gente perdida en medio del trabajo, aún en nuestra familia. Sí, yo me pongo a mirar, Dios, faltan los primos, los sobrinos, y la lista es larga. Gracias a Dios hay muchos que conocen, pero también faltan muchos. Y el Señor quiere quizás que nos levantemos como jueces en este tiempo. Lucas 24:46, rápidamente los voy a leer. No sé si está aquí, ahí sí, leámoslo ahí. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y anteriormente, creo que en el 46, en el versículo 46, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es que el Señor le estaba diciendo a su pueblo, a sus discípulos, mire, Él les estaba recordando. Fue necesario que Él muriera, fue necesario que Él padeciera por nuestros pecados, ¿sí? Pero también dice, les encargó a los discípulos, vayan y hablen y prediquen mi palabra, ¿sí? Y Él les dijo que Él les daría una promesa. Está en, a ver si lo encuentro. Bueno, no lo encontré, pero ustedes lo leen y dicen que Él les daría una promesa. Ya, el 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis invertidos del poder de lo alto. Y luego en Lucas 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo sobre vosotros. Dice, ustedes van a recibir poder. ¿Ustedes tienen poder, mis hermanos? Nosotros tenemos poder. Porque esa es la promesa, dice, y vendrá sobre ustedes esa promesa. Era el derramamiento del Espíritu Santo. Es que en ese tiempo estaba el pueblo unánime orando y fue el comienzo de la iglesia. Esa iglesia que ha permanecido, gracias a Dios, y por eso estamos nosotros aquí. Porque la iglesia, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, ¿cierto? Ellos perseveraron. Y cuando uno ve
una serie que ya tal vez les he dicho que vi de Pablo, que eso se demora todo un día. Pero uno ve Pablo y Pablo en todo lado donde él iba, donde lo perseguían, en la cárcel, en la ciudad, donde él predicaba, hablaba de Jesús, aunque él fue predicador, aunque él fue perseguidor de la iglesia, se convirtió en el mejor predicador del Señor Jesucristo. Y él como iglesia quiere que nosotros, mis hermanos, que como iglesia nosotros hagamos esa labor. La labor de la iglesia, nosotros tenemos ese poder, dice que la palabra poder viene del griego dunamis, que significa fuerza, capacidad, poder para operar, poder para estar en acción, poder para testificar de Cristo, para llevar las buenas nuevas a los perdidos, poder para ir y liberar a aquellos que están presos en sus delitos y pecados. Cuando nosotros somos libres, pero es importante que si nosotros vamos a hacer esa labor, nosotros seamos los primeros en ser libres, seamos los primeros en dar testimonio. El bautismo del Espíritu Santo será dado solo a aquellos que tienen un corazón arrepentido, solo a aquellos que buscan la santidad, solo aquellos que dan evidencia del fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuál es el fruto del Espíritu Santo? Estoy haciendo aquí evaluación a los que han pasado por la iglesia, por las escuelas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Si nosotros estamos llenos de ese fruto, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a juzgar? Y es importante, mis hermanos, que nosotros estemos fortalecidos. Fortalezcamos esos muros espirituales. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo digo rápidamente porque entiendo que ya se me acabó el tiempo. Una manera, por favor, presten atención, pongan cuidado y si los pueden apuntar, por favor apunten. A mí me gusta apuntar porque mi memoria ya no es la misma. Y pueda que ahorita lo escuche, pero cuando llegue a la casa ya se me olvidó. Entonces por eso apunto. Una manera como podemos fortalecer nuestros muros espirituales, uno es teniendo intimidad con Dios a través de la oración, leyendo su palabra, pero lo más importante, practicarla. ¿Qué me pide Dios en su palabra que yo haga y lo llevo a práctica? El ayuno, pero el ayuno no es solamente aguantar hambre. Dice Isaías 58, ¿no es el ayuno que yo escogí que dejes ir libre al cautivo? Que compartas tu pan con el hambriento, que le brindes vestido. O sea, Él quiere no solamente que nos abstengamos de alimento, sino que también nos abstengamos de pecar. Siendo sus discípulos, no seguidores de lejos. Un discípulo es aquel que sigue al Señor Jesucristo y va tras sus huellas. El Señor Jesús iba por aquí, yo voy igual que Jesús, tras sus huellas, tras sus pisadas. No solo, sí, yo soy creyente, yo soy cristiana, yo voy cada 8 días a la iglesia. No, es que este domingo no, porque es que me invitaron a... Bueno, sabrán por qué. Haciendo familias fuertes. Es posible que nosotros tengamos una casa bonita, pero quizás no tenemos un hogar. Y el Señor quiere hogares que hagan la voluntad suya. Adorando. Es bueno adorar. Adorar es una manera como el Señor también ahuyenta aquellos principados, potestades que en un momento dado nos quieren atacar. Sirviendo. ¿Cuáles son los dones? ¿Qué dones y qué talentos tenemos nosotros que podemos poner al servicio del Señor? Evangelizando con todo el que podamos, mis hermanos, el que esté a nuestro alrededor, hablemosle de Cristo y teniendo comunión entre hermanos, unos con otros. Sería lamentable y es lamentable, mis hermanos, que si nos encontramos en la calle y entonces, allá viene la hermanita Pepita, yo cojo por aquí para no saludarla. No, es que esa hermanita el otro día me miró feo y dijo cosas de mí. No, entonces yo por aquí. No, el Señor quiere que nosotros vivamos en unidad. Si nosotros utilizamos todas estas herramientas poderosas
que Dios ha puesto en nuestras manos, estamos agregando un ladrillo a ese muro. Estas son herramientas que el Señor nos dejó para que nosotros cada día para que cada día añadamos un muro, un ladrillo, a ese muro. Y voy a recordar las 3 razones por las que la iglesia debe cuidar sus muros espirituales. 1, porque seremos probados por Dios. Y si esos muros están fuertes, pasaremos la prueba. Tendremos la posibilidad de clamar a Dios en medio de la angustia y Él nos va a escuchar. Y porque el Espíritu de Dios obra a nuestro favor y nos trae paz. Yo les invito, mis hermanos, a que nos pongamos en nuestros pies. Y vamos a hacer algo en esta mañana. Allí interiormente cada uno de ustedes le va a decir al Señor, ustedes conocen sus debilidades, ustedes conocen con qué batallan cada día, qué está debilitando sus muros espirituales. Y usted en esta mañana le va a pedir, Señor, yo lo hice cuando estaba preparando el mensaje, porque entendemos que si yo voy a hablar, yo tengo que dar ejemplo. Yo tengo que haber hecho este ejercicio y yo lo hice en mi casa. Cada uno de nosotros sabemos con qué batallamos, cuáles son esas debilidades, quizás ante esos dioses que nosotros nos estamos arrodillando. A veces puede ser también la amargura, puede ser el orgullo, puede ser la envidia. Y hay que darle el primer lugar al Señor. Pero si en eso estamos fallando, vamos a clamar al Señor porque Él nos perdone, porque Él nos libre y porque su Espíritu venga a obrar en nosotros y tengamos esos tiempos de paz. Ahí con sus ojitos cerrados vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque tú has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones, Señor. Has hablado a aquellos que en esta mañana nos están viendo por las redes. Precioso Señor, quiero agradecerte por ese amor tan grande, Señor, que tú nos manifiestas. Porque aunque somos débiles, porque aunque fallamos, Señor, tú siempre estás dispuesto a escucharnos, Señor. En esta mañana, tu iglesia, tu pueblo, Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, y hoy queremos pedirte perdón. No sé si en un momento dado sienta que se quiere arrodillar, que le quiere decir, Dios, perdóname, porque me he arrodillado ante otros baales. Señor, te he dejado a ti. No hay tiempo de comunión contigo, no hay tiempo de leer tu palabra. Pero aunque conozco tus normas, no las practico y cedo a lo que mi carne me pide. Pero hoy, Señor, me presento delante de ti. Espíritu de Dios, paséate. Paséate en medio de tu pueblo, paséate en medio de tu iglesia. Y como un tizón, como hiciste con Isaías, quema, Señor. Quema todo aquello que está impidiendo el fluir de tu Santo Espíritu. Indajaika la shera basaya ricanda. Espíritu de Dios, paséate y toca esas vidas y toca sus corazones, libértalos de la esclavitud del pecado, Señor. Clamamos a ti, te pedimos, Dios, perdona porque te hemos fallado. Perdón, Señor. Padre de la gloria, no tengas en cuenta esas culpas, esas faltas. Y en esta mañana ven y libértame, Señor. Libértanos, mi amado Rey, de aquello con lo que batallamos cada día. Tú eres poderoso y tú estás por encima de toda circunstancia. Tú estás por encima de toda situación. Tú estás por encima de la tentación, Señor. Clamamos a ti. Padre de la gloria, libértanos de esta angustia, de esta esclavitud de pecado, de esta carnalidad, Señor.
y que tu buen espíritu venga sobre cada uno de nosotros. Tu buen espíritu venga sobre mí y me renueve y me cambie y me transforme y me haga una criatura nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdame, Señor, yo quiero tener esos muros fortificados, como esos muros de bronce, Señor, y poder vencer al enemigo, poder vencer sus ataques. Señor, muchas gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que tú vas a hacer, Señor. Por favor, quédate en nuestras vidas, quédate en nuestros corazones. Yo les invito a que le digamos, todos repitamos y digámosle: Señor Jesús, en esta mañana me presento ante ti con todas mis debilidades, con mis virtudes y mis defectos. Tú los conoces, Señor, y hoy quiero rendirlos a tus pies. Que a partir de hoy tú me hagas una persona nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si habías borrado mi nombre del libro de la vida, vuélvelo a escribir y no lo borres jamás. Séllame con tu Santo Espíritu. Yo soy tu hijo, soy tu hija. Y hazme esa criatura nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.